Para hablar de genes del desarrollo, primero tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos. Y los conceptos que tenemos, en primer lugar, son los de defecto congénito. Número uno. ¿Okay? Cuando se dice congénito, entonces, ¿qué dice? Defecto, ¿no? Dice cualquier error del desarrollo. Un defecto. ¿Ok? Cualquier error del desarrollo. No necesariamente tiene que ser desde el punto de vista estructural. Como vemos, físico, psíquico, funcional, sensorial, motor. Ese, entonces, ahí viene el término defecto. ¿Y congénito por qué? Porque congénito tiene que ver con el hecho de que el individuo nace así. O sea, ha nacido un individuo que presenta este defecto. Por esa razón, la palabra congénita es muy genérica. ¿De acuerdo? Muy genérica. Dentro de los errores o defectos congénitos, evidentemente estarán los defectos o errores genéticos. Bueno, hay dos diferencias. Puede haber un defecto producto de una cuestión funcional o ambiental. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una mujer está embarazada y sin embargo sufre de alcoholismo crónico, por ejemplo. Entonces, el bebé va a nacer con una serie de alteraciones, no solamente físicas, sino también psíquicas, no psicológicas, no por eso. Una mujer diabética, por ejemplo, tiende a tener niños, o sea, cuando está embarazada, nacen niños macrosómicos, un gran tamaño. Por ejemplo, eso no es normal, ¿no? El niño nació así, pero sin embargo es producto de una alteración metabólica que nosotros conocemos con el nombre de diabetes. Pero un bebé nace con labio leporino, retardo mental, por ejemplo, y nosotros identificamos la presencia de una alteración cromosómica, entonces eso sí debe ser genético, porque esa alteración cromosómica puede haber sido transmitida por uno de los padres. ¿Ok? ¿Decías algo? Sí, ¿qué iba a decir? Que quería preguntarle si es que con lo de las alteraciones cromosómicas, ya me trabé. Dame un segundito que me acuerdo de la pregunta. Mientras tanto, avanzamos, mientras tanto, ¿bien? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo congénito engloba también a lo genético. ¿Ahora sí? ¿Es malo que un niño nazca grande? Todo depende, ¿sí? Porque si el concepto de grande está relacionado también con órganos, un corazón grande, por ejemplo, puede traer también consecuencias, ¿no? El corazón va a funcionar mucho más, de una manera mucho más esforzada que lo que normalmente debería trabajar, ¿no? Pongamos, eso sí puede traer una alteración, ¿no? En todo caso, tiene algo de malo, como se dice. Otro concepto, malformación. Aquí ya el término malformación es para las cuestiones estructurales, ¿sí? Ya no terminamos acá lo psicológico, básicamente tiene que ver con defectos de naturaleza física, ¿no? Estructurales, entonces por acá vamos a tener problemas a nivel del sistema esquelético, del tejido óseo, tejido muscular, cartílago. ¿Ok? Esa sería una malformación. Ahora, las malformaciones principalmente se pueden generar durante los estadios iniciales o primarios del desarrollo embrionario. Principalmente, cuanto más temprano empieza la malformación, más complicado va a ser el desarrollo de la estructura en el recién nacido o en el adulto en todo caso. Por esa razón, tenemos acá una clasificación. Las malformaciones pueden ser de diferentes tipos: aplasia o agenesia, lo mismo. Revisemos la etimología, ¿no? A, prefijo, sin, ¿cierto? Plastos es célula. Sin, célula. O sea, no ha habido desarrollo celular. ¿De acuerdo? En una aplasia no hay crecimiento, no hay mitosis. Y por lo tanto, si no hay desarrollo de tejido, entonces no hay estructura. Por esa razón hablamos también de agenesia, que sería la consecuencia de la aplasia, ¿no? Sin desarrollo. Eso significa agenesia.
tenemos algunos casos en donde podemos entonces empezar a hablar, ¿no? En algún momento de los seminarios, por ejemplo, vamos a hablar del síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge tiene toda una serie de fenotipos, pero dentro de ellos hay uno que se llama agenesia del timo. Eso quiere decir que no desarrolla timo. Hipoplasia. Hipo sería bajo, poco. Plastos, células, ¿no? Entonces, sí hay desarrollo, sí hay mitosis, pero la masa celular es muy pobre, muy pequeña. Por esa razón la estructura se desarrollará, pero de una manera parcial o reducida. Desarrollo deficiente. Lo contrario sería hiperplasia, ¿no? En hiperplasia ya tendríamos más bien un crecimiento desmedido, ¿no? Hipertrofia. Aumento de tamaño debido a un mayor crecimiento. Crecimiento en tamaño o en volumen. ¿Okay? Hipertrofia. No necesariamente esto está relacionado con la multiplicación celular, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, tenemos ¿qué rasgo genético podemos hablar? Distrofia muscular, ¿no? Hay distrofias musculares que tienen que ver con aquellas alteraciones pues, que hacen que el tejido muscular entonces se vea afectado. Poco a poco el tejido muscular va a ir perdiéndose, porque se mueren, básicamente. Las fibras musculares se van muriendo. Dentro de las distrofias musculares hay una muy importante, la más importante es la distrofia muscular de Duchenne. Es un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Si es ligado al cromosoma X, eso significa entonces que básicamente eso está siendo transmitido a través del cromosoma X. ¿A quiénes? ¿Quiénes pueden ser más afectados? Los varones. ¿Por qué razón? Porque tenemos un solo X. O una de dos, o ese X es normal o ese X tiene la mutación. ¿Y quién nos da a los varones el cromosoma X? La madre. Por lo tanto, entonces tenemos una transmisión materna, ¿de acuerdo? Sin necesidad de que veamos que la mamá esté afectada. Ay, no, como es recesivo, la madre puede ser normal, si no, sana, fenotípicamente o aparentemente sana, pero debe ser portadora de la mutación. ¿Ok? Entonces, en la distrofia muscular de Duchenne, que es una de las principales distrofias musculares que afectan a niños, nosotros vamos a observar, primero, ¿no? Un bebito que está normal, se desarrolla normal, luego sigue creciendo, tenemos un infante que gatea, empieza a pararse, pero ahí poco a poco, a los 4, 5, 6 años, empezamos a ver que el niño no tiene esa posibilidad de levantarse, no tiene fuerza en las piernas para poder levantarse. Por ejemplo, está arrodillado, está echado, quiere incorporarse y no se puede. Entonces tiene que apoyarse, valga la palabra, ¿no? Perdonando la comparación, ¿no? Se apoya como las personas de mayor edad, ¿no? Se tienen que apoyar en las piernas o en la rodilla y recién ahí se pueden levantar, ¿cierto? Entonces, dentro de ese proceso aparentemente está ocurriendo la destrucción del tejido muscular, pero sin embargo cuando vemos al niño vemos las pantorrillas bien pronunciadas. ¿Okay? Las piernas pueden ser delgadas, pero las pantorrillas se vienen a pronunciar más. ¿Por qué? Porque en ese periodo de inicio de la enfermedad aparece una hipertrofia a nivel de las pantorrillas. Hay un crecimiento desmedido. Entonces ahí. Otra malformación, ectopias. ¿No? Ectopia, fuera de su lugar, ¿no? Eso quiere decir que hay un desarrollo, pero no en el sitio correcto, fuera de su lugar normal o natural. Por esa razón, cuando hablamos de un embarazo ectópico, estamos hablando pues de que la implantación del embrión no ha sido dada en el endometrio. Es en cualquier otro lugar, por ejemplo, en la trompa de Falopio. Si un embrión se implanta en la trompa de Falopio, pues va a ser bien complicado que pueda desarrollar. Y es más, puede incluso atentar contra la integridad o la vida de la misma mujer. Pero tomen en cuenta, el embrión en una trompa de Falopio, la trompa de Falopio
¿qué diámetro tiene? Y el embrión va a seguir creciendo. Pero llega un momento en que la luz de la trompa de falopio va a impedir que crezca y entonces empieza a generarse ahí fuerzas, ¿no? En resumen, también muere el chiquito. Definitivamente afectar. No hay desarrollo mayor. Y en esos casos, por ejemplo, lo más indicado es eliminarlo, ¿no? Retirar el embrión. ¿Sí decías? De todas maneras, el embrión creo que ya se muere. He escuchado en algunos casos que, porque como no está tampoco implantado en donde debería estar, se podría decir que lo que se podría terminar formando es como hubo un caso, creo, en la India, pero también a veces ocurre en esos embarazos, que la criatura se desarrolla medio como mutante, pero no tiene a veces ni cerebro ni cosas que un ser humano normal podría tener. O sea, en su momento es como si estuviera cargando una especie de homúnculo, no sé cómo decirlo. Claro, el embrión y el posterior feto necesitan un espacio para poder seguir creciendo. O sea, carga como un pequeño cadáver de lo que pudo haber sido su bebé. Entonces, eso debe ser aterrador en parte. Suena como película de terror. ¿Claro? O sea, yo creo que es como cargar un pequeño cadáver que todavía tiene su pequeña circulación, porque de verdad el hijo de la señora hindú a la que le operaron la criaturita, ya literalmente el que iba a ser un bebé, literalmente yo diría que ya había muerto hace mucho, porque solo le quedaba la circulación sanguínea, ni siquiera desarrolló cerebro, no tenía ni boca ni nada, o sea, parecía Transformer, pero en una versión bastante terrible. Eso es por esa razón. ¿Y por qué hay ese problema de desarrollo? Porque no hay espacio. Un cadáver bastante extraño, pobrecito, no llegó a desarrollarse. De líquido amniótico, por decir. Entonces, hay dos tipos de alteraciones en cuanto al líquido amniótico. Puede haber muy poco líquido amniótico, puede haber mucho líquido amniótico. En resumen, no se estaría matando a nadie si esa cosita ya estaba muerta. Eso limita el volumen. Y si limita el volumen, pues definitivamente también va a limitar el crecimiento. Por las chichas le llamaron aborto, por las chichas, esa cosita literalmente. Y eso afecta su desarrollo, el desarrollo de las estructuras. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, malformaciones a nivel de las extremidades inferiores, por ejemplo, generando lo que se llama un pie sambo. ¿Pero por qué se generó el pie sambo? Pues definitivamente, como el feto está en un lugar tan limitado, entonces no desarrolla más, ¿no? Profe, casi me hace hacer un chiste, pero de gente de color. Después vamos a escuchar el chiste en todo caso. Digamos, como decíamos, la gravedad o la magnitud de las alteraciones va a depender de en qué momento de desarrollo ocurre, ¿no? Por esta razón podemos tener una clasificación acá, ¿no? Nos decían por ahí, más o menos, en la diapositiva anterior, un punto de quiebre, ¿no? Más o menos a partir de las 6 semanas, ¿no? Después de las primeras 6 semanas, ¿de acuerdo? Entre 6 y 10 semanas, en todo caso, podemos ahí observar entonces una clasificación, ¿no? Malformaciones se van a generar cuando ocurren entre las primeras 10 semanas. Después de las 10 semanas, en realidad ya no hay malformaciones. Claro, ¿por qué? Porque si después de las 6 semanas, aproximadamente ya estamos entrando a ¿cuánto? Ya vamos a terminar el segundo mes del desarrollo. Prácticamente el esbozo del cuerpo está completo, en miniatura, pero casi va a empezar a estar completo. Entonces, si ya hay estructura, entonces no vamos a ver malformaciones. ¿Okay? En cambio, deformaciones sí se van a dar en posterior, ¿no? ¿De acuerdo? Las deformaciones ya pueden estar relacionadas con varias cosas, ¿no? Está la estructura, se dio el crecimiento o el desarrollo de la extremidad, solamente que la extremidad va a generarse o va a tener alteraciones en su longitud, en la curvatura, etc., ¿no? Esa es una deformación, ¿no? Pero sí está la estructura. Disrupciones también son posteriores. En una disrupción ya estaba la estructura completa, pero empieza a sufrir alteraciones en alguna parte. Como vemos acá, ¿no? Hay un estrangulamiento, ¿no? De la extremidad. Bien, ahora, para poder hablar de cómo es que los genes controlan el desarrollo, entonces debemos tomar en cuenta, en primer lugar, lo que viene a ser la regulación genética. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de desarrollo, ¿qué implica? Desarrollo embrionario. Básicamente vamos a observar el crecimiento y
la generación de forma. Ese es el desarrollo, ¿sí? La generación de forma. Cómo el embrión empieza a cambiar de forma hasta dar pues la cabeza, las extremidades y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla eso desde el punto de vista genético? Primero, de una manera general, la regulación genética del desarrollo se da al igual que la regulación genética, por ejemplo, del metabolismo. Es decir, a través de un proceso llamado cascada. ¿Okay? Recordemos un poco en bioquímica. Cuando una hormona se une a su receptor, se empiezan a generar una serie de mecanismos conocidos con el nombre de amplificación. ¿Sí? Por ahí se debe generar segundos mensajeros, como el AMP cíclico, y estos segundos mensajeros no se unen a una sola enzima, se unen todas las enzimas de las vías metabólicas, las enzimas reguladoras de las vías metabólicas, produciendo entonces una serie de procesos de activación e inactivación. Pero vuelvo a decir, no de todas, no de una sola enzima, sino de todas. ¿De acuerdo? Cuando ustedes han llevado bioquímica, todavía no llevan bioquímica. Todavía. Cuando lleguen bioquímica, ustedes al hablar de control hormonal, ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, hormonas de tipo glucagón y epinefrina tienen un receptor en la membrana. Cuando se une ahí, se forma un segundo mensajero, el AMP cíclico. Al formarse el AMP cíclico, el resultado es todas las enzimas reguladoras de la célula se fosforilan, van a ser modificadas, se le agrega un grupo fosfato, todas las enzimas reguladoras. ¿Okay? O sea, entonces está afectando a todas las vías metabólicas. Ahora, el punto es, el efecto va a estar relacionado con ¿qué? ¿Cuál de esas enzimas pertenecen a las vías de síntesis y cuál de esas enzimas pertenecen a las vías degradativas? Entonces, el efecto de fosforilación va a activar a todas las enzimas que pertenecen a las vías degradativas, pero bloquean a las enzimas que pertenecen a las vías de síntesis. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se llama amplificación, ¿no? Un solo mensaje produce varias respuestas. Bueno, bajo ese criterio también va a ocurrir la regulación genética del desarrollo. Solamente que en los genes del desarrollo nosotros consideramos, hay genes que se activan en un momento determinado, se produce una proteína y esta proteína a su vez va a buscar en el ADN el lugar donde se encuentran otros genes y estos van a ser activados e inactivados por esa proteína para formar proteínas, las cuales van a irse donde otros genes y los van a activar o inactivar. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de cascada. Nosotros diríamos algo así como el efecto dominó, ¿no? ¿Se acuerdan del juego del dominó? Ponemos las fichas, empujamos uno y se desencadena todo. Y hay algunos videos, ¿no?, en donde ponen un triángulo, por ejemplo, ¿no? Las fichas lo ponen en triángulo, de tal manera que una sola ficha es empujada y al final varias vías o varias cadenas de fichas van a verse afectadas, ¿no? Ese es entonces el fenómeno de la cascada. La diferenciación sexual. Uno de los últimos seminarios que vamos a trabajar también, que vamos a ver, nos habla de cómo es que el embrión temprano, que no tiene sexo, desde el punto de vista morfológico, va a determinar cuál es su destino final, el de desarrollarse como varón o como mujer. ¿Sí? Y eso va a depender específicamente de un solo gen. O el de vivir una pesadilla. Un gen que está en el cromosoma Y, o Y, como quieran llamarlo. Eso quiere decir que ese gen lo tenemos los varones. Ese gen es conocido con las letras SRI. El gen SRI. Este gen, en un momento determinado del desarrollo, se activa en el embrión. Activarse significa que va a producir una proteína. Esa proteína se llama TDF, factor de desarrollo testicular. Y su nombre lo dice. La proteína TDF va a actuar sobre las células
de la gónada, que hasta ese momento era indiferenciada, se entran a esas células, van al núcleo y empiezan a activar diversos genes. El resultado es la diferenciación masculina. Aparecen las células de Leydig, aparecen las células de Sertoli. Las células de Leydig producen una hormona llamada testosterona, la cual empieza a correr por las demás células y empieza a haber una diferenciación. Las células de Sertoli producen varios factores, dentro de ellos una proteína que se llama antimülleriana o inhibidora del conducto de Müller, lo cual bloquea el conducto de Müller, a partir del cual se generan pues, las estructuras de la genitalia femenina interna, ¿no? Útero, trompa de falopio. ¿Ok? Entonces, ¿el resultado cuál es? No hay útero, no hay trompa de falopio. La testosterona más bien favorece el desarrollo de los conductos wolffianos. Esto se transforma en toda la genitalia masculina interna. Como vemos, entonces ahí está la cascada, ¿no? Todo comenzó con la activación de un solo gen. ¿Ven? Hay que comprarnos un polo, ¿no? Los varones. Polo negro que diga gracias SRI. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si no había SRI? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si de repente hay una mutación que hace que el gen SRI esté inactivo? O sea, el individuo tiene el cromosoma X y tiene el cromosoma Y, pero hay una mutación que bloquea el gen SRI. Este no produce la proteína TDF. Por lo tanto, la gónada indiferenciada no se transforma en testículo. Y si no se transforma en testículo, no hay testosterona. Por lo tanto, no va a haber masculinización del cuerpo. ¿Sí? Y si no hay masculinización del cuerpo y tampoco no hay células de Sertoli que bloquean el conducto de Wolff, ¿ok? Entonces eso va a generar una feminización del embrión, una feminización temprana, lo que va a desencadenar entonces que todo el cuerpo que se va a ir produciendo, que se va a ir desarrollando, tenga características femeninas. Entonces, ¿qué vemos en una persona? No le vemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Lo que vamos a ver es el fenotipo. Llega una chica a consulta, no menstrua, ya tiene 20 años, no menstrua nunca, eso se llama amenorrea primaria. Y entonces empezamos a hacer los análisis. Se analiza por si acaso hormonas, para ver el dosaje hormonal, ¿no? Para ver si está funcionando el eje hipotálamo hipoficiario también, pero de pasadita le hacemos el cariotipo, por si acá. No vaya a ser que aparece el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, si aparece el cromosoma Y, en realidad esa chica no es chica, pues. Biológicamente diríamos, o genéticamente diríamos que es un varón, porque tiene el cromosoma Y. Pero su desarrollo no ha sido el completo. Fenotípicamente es una mujer, ¿sí? Todas las características de una mujer: pecho femenino, rostro femenino, caderas femeninas. Eso sí tiene que ser una pesadilla. No sé. A ver, genitalia externa. La genitalia externa es femenina. Bueno, para mí no, pero... ¿Okay? Es decir, es femenina, ¿por qué? Porque el pene no se desarrolla al no haber testosterona, por lo tanto tenemos una estructura pequeña ahí. Un pene pequeño o un clítoris muy desarrollado, no sabemos. El neonatólogo, cuando revisa eso, o el médico que está atendiendo el parto, revisa la genitalia externa para decir si es hombre o mujer, ¿no? Ese es el sexo legal. Ustedes van a afirmar, si ustedes asisten al parto, ustedes van a determinar el sexo legal. ¿Ok? Entonces, si hay dudas, no se sabe si es un pene o una vagina o un clítoris, entonces hay que tener cuidado. No compare con la ideología de género. La bolsa escrotal no se cierra. Y por lo tanto, si no hay cierre de la bolsa escrotal, va a aparecer una abertura, por más que en el interior no haya útero ni vagina. Simplemente hay una abertura y hay una cavidad ciega, una pseudovagina. ¿Ok? Eso se llama entonces una feminización completa.
Yo diría semicompleta. Pero... El varón, o sea, es varón porque tiene XY. Pero todo su desarrollo es completamente femenino. ¿Todo por qué? Miren, todo el cuerpo es femenino. ¿Por qué? Por la deficiencia de un solo gen, el de arriba, ¿no? El llamado SRI. Pero, por ejemplo, ese gen SRI produce la proteína TDF, la que empieza a activar otros genes para producir el desarrollo masculino. Dentro de todos esos genes que están más abajo, hay uno que produce otra proteína, en realidad una enzima que se llama 5-alfa reductasa. ¿Okay? La enzima 5-alfa reductasa. Esa enzima se produce mucho después en el desarrollo. La 5-alfa reductasa transforma testosterona en dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es en realidad el andrógeno más fuerte que hay, más fuerte que tenemos nosotros los varones. Es el andrógeno que está viajando por todo el cuerpo y transforma el cuerpo en un fenotipo masculino, ¿no? La distribución de la masa muscular, la distribución del tejido graso, una distribución masculina, ¿cierto? El tejido graso, la genitalia externa se desarrolla más gracias a esta dihidrotestosterona. ¿Qué pasa si una persona tiene el gen SRI normal, pero le falla la 5-alfa reductasa? ¿Okay? Entonces, la deficiencia es posterior. ¿Sí? La deficiencia genética es posterior. ¿Qué es lo que falla? El individuo tiene testosterona, pero no tiene dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué quiere decir? La testosterona va a masculinizar el cuerpo, ¿cierto? La genitalia interna va a ser masculina. Hay testículo, epidídimo, todo lo demás. Pero la dihidrotestosterona es lo que va a hacer es a nivel, más bien, externo, la genitalia externa. O sea, el crecimiento del pene, por ejemplo, la abertura o el cierre de la bolsa escrotal también está activada por esta hormona. Las características sexuales masculinas tienen que ver también con la dihidrotestosterona principalmente. Entonces, ¿qué se observa fenotípicamente? Vamos a ver un individuo que en ciertos rasgos externos tiene algo de femenino. Los pechos, las caderas, no hay desarrollo del pene, pero no es tanto como en el caso anterior, sino hay una estructura un poco más grande, entonces parece un clítoris hipertrofiado, ¿ok? Pero por ejemplo, el tejido, o sea, la estructura ósea del rostro es más tosca, entonces no es tanto femenino, sino tiene algo de masculino también. Hay desarrollo del bozo, ¿no? El vello facial, entonces más parece hombre, ¿no? Pero tiene también pechos femeninos, entonces hay una feminización parcial, ¿no? A lo que voy entonces es justamente eso, ¿no? Si el primer gen es el que está fallado, toda la cascada falla, se detiene. Pero si el primer gen está funcionando y en el medio o al final es donde está la falla, entonces la alteración va a ser menor, ¿no? Va a tener un menor efecto. Por lo tanto, entonces, los genes que controlan el desarrollo básicamente van a trabajar como reguladores de la expresión genética, reguladores de otros genes. Pueden ser factores de transcripción. Les llamamos factores de transcripción a aquellas proteínas que activan la síntesis de RNA en otros genes, ¿no? Activan la transcripción de otros genes. Pueden ser represores. Entonces, hay algunos genes que producen proteínas que bloquean. O sea, vamos hablando de uno, ¿no? La hormona antimülleriana, por ejemplo. Esa proteína debe bloquear el desarrollo de los conductos de Müller. Hay intensificadores, silenciadores. Estos son estructuras en el ADN que van a más bien multiplicar el efecto de la transcripción o bloquearlo por completo. Las proteínas que se unen al ADN para poder regular la transcripción tienen formas determinadas.
como vemos acá, tienen una forma característica. Esa forma característica, a su vez, contiene regiones. Está separada por regiones, como vemos, ¿no? Acá hay una región de color rojo, acá hay una región de color morado, acá hay una región de color verde. Cada una de esas regiones se conoce con el nombre de dominios. ¿De acuerdo? La proteína entonces está dividida en dominios. Dentro de los dominios van a haber estructuras muy, pero muy regulares, muy conservadas. Si todo esto es un dominio, por ejemplo, el dominio de unión al ADN, si se dan cuenta, esta parte de la proteína está entrando al ADN. Estas estructuras de tirabuzón vienen a representarme un motivo. Se le conoce con el término de motivos. Entonces, los dominios contienen ciertas estructuras, subregiones llamadas motivos. Y es a través de estos motivos, entonces, donde va a ocurrir la función de la proteína, ¿no? Aquí vemos la figura, como decíamos, ¿no? Este es el ADN, la doble hélice, y acá esta proteína, gracias a este motivo, toma contacto directo. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir reconocer la secuencia de nucleótidos que hay acá. Por esa razón, estas proteínas saben en dónde van a unirse para activar o bloquear genes. ¿Ven? Hay un reconocimiento de la secuencia de nucleótidos. Hay diversos motivos, ¿no? Diversas formas de las proteínas. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma llamada dedos de zinc. Se llama así porque la cadena de aminoácidos se dobla, generando, pues, en realidad como si fueran dedos, gracias a la unión con átomos de zinc. A través de estos dedos de zinc están entrando directamente al ADN y por lo tanto van a reconocer la secuencia de nucleótidos. ¿Qué proteínas tienen estos dominios o estos motivos de dedos de zinc? Por ejemplo, receptores a hormonas esteroides. Por ejemplo, toda hormona siempre debe trabajar con una proteína que se le llama receptor hormonal. Los receptores a hormonas esteroides tienen esta característica, tienen dedos de zinc. Por esa razón es que las hormonas esteroides cumplen principalmente la función de controlar la expresión genética. O sea, un esteroide se une a su receptor, ese complejo viaja al núcleo y se mete dentro del ADN para bloquear o activar genes. Acá vemos otras formas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cremallera de leucina. Cremallera, ¿no? Como los cierres de las casacas. ¿Y eso por qué? Porque estas proteínas tienen leucinas a través de las cuales se van a unir para tener una forma